Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Espero se encuentren bien. Y es mi oración que Dios les guarde, les cuide, que sus hogares estén pues caminando con Dios y que podamos pasar esto con la ayuda del Señor, toda esta situación, volver a la iglesia, volver a los trabajos. No sé si vaya a ser igual después de esto, pero pues con la ayuda de Dios vamos a salir adelante en cualquier situación. Amén. Vamos a orar para dar comienzo al servicio de hoy. Por lo regular, celebramos en este día, el Día del Niño, y no pudimos tener ese evento que tenemos cada año, pero la predicación sí está dedicada para los niños. En realidad, la predicación es para los papás, pero en honor a los hijos. Amén. Ahí encontramos instrucción en la palabra de Dios para todo. Amén. Entonces eso es lo que Dios puso en mi corazón. Amén. Entonces vamos a orar. ¿Ok, hermanos? Vamos a hacer oración. Padre Celestial, le damos gracias por poder estar en su casa. Le damos gracias, Señor, por la iglesia que usted compró con su bendita sangre. Gracias por el privilegio de ser parte de ella. Gracias por poder servirle. Le pido, Señor, que sea con nosotros. Le rogamos su presencia. Le pedimos, Espíritu Santo, su dirección, el control de todo lo que se va a enseñar a hacer. Que, Señor, su palabra pueda llegar a nuestros corazones. Que, Señor, podamos disponernos para recibirla con un corazón humilde, abierto. Quite todo estorbo, Señor, toda necedad en nuestros corazones. Que con humildad, Señor, podamos disponernos para su voluntad. Le pido por favor sabiduría, entendimiento, le pido gracia, le pido poder de lo alto, Señor, para que este mensaje, Señor, sea expuesto, Señor, a su pueblo, Señor, y Señor, que usted me dé las palabras, limpie mi corazón, mi mente, me controle todo lo que se va a hacer aquí, Señor. Que al final de todo, Señor, usted sea honrado y glorificado. Por favor, le pido su bendición y también su aprobación. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, hermanos. Bueno, vamos a tener un especial. Amén. Nuestra casa tendrá que ser
que somos el hogar de la fe. Se me estaba olvidando los anuncios. Nada más, hermanos, para decirles, pagamos la renta del mes de febrero y algunos hermanos ya nos dieron sus ofrendas, diezmos, y con eso vamos a pagar marzo y abril. Ya comenzamos el mes de mayo. El pastor solamente nos dijo que les diéramos, Pastor Jeff nos dijo que solamente les diéramos la mitad. Entonces, marzo y abril vamos a pagarlo hoy. La semana anterior dejé un cheque ahí en su oficina y hoy vamos a dejar otro cheque ahí. Yo sé que muchos no están trabajando y están pasando, ¿verdad? Pero oren por la iglesia, amén. Oren para Dios, siempre ha sido fiel, Dios suple, ¿verdad? Entonces, nomás para decirles cómo están las cosas. Misioneros, también tenemos alguna ofrenda para los misioneros, les vamos a mandar, porque también ellos están pasando dificultades, amén. Y nomás siga orando por la iglesia, porque pronto podamos congregarnos, hay que seguir orando por las familias, hermanos que están pasando dificultades, hermanos con necesidades. Entonces necesitamos sus oraciones más que nada, amén. Orar unos por otros, amén. Amén. Ok, hermanos, espero sea de bendición, con temor y temblor. Yo vengo y traigo la palabra el día de hoy y espero que sea bendición para sus vidas, amén. Vamos a orar. Padre Dios, le pido por favor que Señor, usted, Señor, se manifieste, Señor, que obre, que quite todo estorbo, todo de nuestros corazones, de nuestro espíritu, para que nosotros podamos no solamente escuchar su palabra, sino llevarla a nuestras vidas, tomar decisiones y, Señor, recibir su palabra con humildad. Le pido que me use para sus propósitos. Le pido que su palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones y ser el efecto, cumplir el efecto por el cual es enviada. Le pido por favor bendiga la obra, las familias, nuestros hijos. Hoy en este día, Señor, queremos honrar a los niños y queremos recordar a los padres la responsabilidad que usted ha puesto en nuestros hombros, el deber de los padres hacia los hijos. Le pido por favor tome control de mi pensamiento, Señor, y mis emociones. Bendiga este mensaje en nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, hermanos. Bueno, así se llama el mensaje de esta tarde. El deber de los padres. Nosotros tenemos es un privilegio ser padres, amén, pero no lo debemos de tomar a la ligera. Es una responsabilidad bien grande que tenemos ante Dios. Entonces, ¿cómo estamos haciendo como padres? ¿Cómo estamos? ¿Sí se oye bien? ¿Ahí en la casa están oyendo, hermanos? ¿Sí? Ok. Es una responsabilidad grande, hermanos, ¿verdad? No nomás es tener niños y ahí que ellos crezcan y que ellos decidan y que ellos les den por donde ellos quieran. No nomás es tener niños y hay que saber la responsabilidad que tiene uno, amén. Entonces quiero compartirles, hermanos, la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestros hombros como padres. Qué privilegio ser padres, ¿no?
Hay gente que anhela ser papá o mamá. Y hay gente que tiene hijos y no los ama, no los cuida, no provee. Por el contrario, los desprecia, los menosprecia, los maltrata, los humilla, los abusa. Y eso es real, hermanos. ¿Amén? No estoy exagerando. Y es real hasta en familias cristianas. No debería de pasar, pero pasa. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, en el Salmo 78. Versículos del 1 al 7 vamos a leer. Salmo 78, del 1 al 7. Amén, hermanos. Amén. ¿Están aquí? Amén. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Hasta ahí vamos a leer. Amén. Encontramos, hermanos, ahí en el versículo 1 dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Y hermanos, ahí el salmista, inspirado por Dios, lo que está hablando es Dios. Amén. Y lo que está haciendo Dios, hablando a su pueblo, más que nada como a su familia. Amén. ¿No dice la palabra de Dios que somos hijos de Dios? Aquellos que le han recibido, que le hemos aceptado, que hemos puesto nuestra fe en Él, los que le recibieron, los que creen en su nombre, Él es nuestro Padre. Amén. Él es nuestro Padre. Y aquí, hermanos, Dios como Padre nos está demandando atención en esta situación de la paternidad. Y nos está enseñando una responsabilidad bien grande que tenemos para con Dios y para con nuestros hijos. Dios como Padre, hermanos, nos demanda esta atención a su palabra. Dice: escucha. Para escuchar es que estar atento. Amén. Amén. Pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Lo que Dios está enseñándonos, hermanos, es poner atención a sus palabras, a su ley, a la palabra de Dios. Amén. Sus instrucciones, sus mandamientos, sus consejos. Dios, hermanos, como Padre, dice: mira, estas son mis palabras, estos son mis consejos, estos son mis mandamientos. Pon atención en ellos, porque tú ahora también eres un padre, y ahora te toca transmitir estas palabras que yo te estoy dando. Si no pones atención, ¿cómo se las vas a enseñar? Si tú no estás atento a mi palabra, si tú no tomas mis consejos, si tú no sigues mis mandamientos, ¿cómo vas a poder enseñarle a tus hijos
mis palabras, no son tus palabras, son las mías. No son tus consejos, son los míos. No es tu dirección, es la mía. Amén. Entonces, hermanos, fíjense, Dios como Padre nos llama la atención para que nosotros pongamos, hermanos, atención y cuidado. Dice, escucha, escucha. Pueblo mío, mi ley. Son cosas, hermanos, de mucha importancia. Cosas que tenemos que darle la importancia de vida. Cosas de mucho peso, de mucho valor, que no las entendemos o no sé, porque no ponemos atención, no estamos atentos, no nos interesa muchas veces. Entonces, hermanos, pero sí requieren, hermanos, que nosotros como padres pongamos cuidado en la instrucción que Dios nos da. Que pongamos cuidado y la más seria consideración. Qué bendición ser padres. Pero qué gran responsabilidad también. Instruir, guiar, dirigir y llevar por el buen camino a nuestros hijos. No nomás es dale por donde quieras. No nomás es haz lo que quieras. Dios nos lo va a demandar. Porque Él nos ha dado su palabra, nos ha dado instrucciones específicas de cómo hacer las cosas. Y por el corazón duro y por la necedad nuestra, nosotros, hermanos, por la falta de responsabilidad y de diligencia de nosotros como padres, nuestros hijos van a pagar consecuencias. Son enseñanzas, hermanos, que hemos recibido. Dios nos ha dado, amén, su palabra. Nos ha dado enseñanzas. Dios es un Dios Padre responsable. Aquí está la instrucción. Aquí están mis mandamientos. Estos son mis consejos. Esto es lo que tú tienes que hacer. Amén. Ahora, hermanos, nosotros estamos en la posición también de padres. Ahora tenemos que transmitir, así como nuestro Padre Dios nos ha dado su palabra, ahora nosotros también somos padres y nosotros tenemos que transmitir también la palabra a nuestros hijos. Ese es el trabajo que Dios nos ha dado. No sé si usted corrió alguna vez 400 metros en relevos. Corren 100 metros, son 4 corredores, cada uno corre 100 metros y corren con un tubo, tal vez, a veces es de aluminio, de plástico, se llama estafeta y tienen que ir pasándola. Uno corre 100 metros, se la pasa al otro y así cada uno va corriendo, pero cada quien es responsable de su carrera. Y ahora Dios nos ha dado, hermanos, nos ha pasado esa responsabilidad a nosotros. Y nosotros ahora tenemos que pasarla a nuestros hijos, porque un día ellos también van a ser padres. Y sus hijos van a crecer también. Amén. Entonces todo esto, hermanos, depende de nuestras generaciones. Por eso es muy importante que nosotros hagamos nuestro trabajo. Porque si en los 400 metros el que es negligente y no corre bien y es irresponsable, va a afectar a los otros que van a correr después de él. Amén. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo que debemos hacer, vamos a afectar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestras generaciones. Por nuestra negligencia, nuestra pereza, nuestra falta de cuidado y falta de responsabilidad.
Como padres, hermanos, tenemos que transmitirles ahora, pasarles a nuestros hijos, enseñarles, no encubrirles. Dice la palabra de Dios, mire, contarlo a la generación venidera. Ahí en el versículo 3 dice, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Los padres tienen que contarle a sus hijos, enseñarles, hablarles la palabra, las instrucciones. Dice el versículo 4, no las encubriremos. Pues porque miren, hermanos, sí la tenemos la instrucción, sí tenemos la dirección, sí tenemos todo lo que, hermanos, se requiere para educar hijos, ¿verdad?, en el camino correcto y para ser buenos padres nosotros. Entonces, hermanos, tenemos todo, pero lo encubrimos, lo tapamos, no lo enseñamos, no lo mostramos, no se los damos. Dice más adelante, hermanos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y sus maravillas que hizo. Tenemos que hablarles, hermanos, a la generación venidera. Tenemos que transmitirles, que enseñarles, que, dice aquí la palabra de Dios, contarles de su amor. Amén. De cómo el Señor nos entregó, nos amó, se entregó y dio su vida por nosotros para nuestra redención y nuestra salvación. Amén. Tenemos que contarles, hermanos, de su sacrificio que hizo por nosotros. Tenemos que contarles del perdón que nos dio, que nosotros ni merecíamos nada y Él nos perdonó. Tenemos que, hermanos, hablarles de la fidelidad de Dios, de cómo Dios es fiel, de cómo nunca nos deja, de cómo siempre está con nosotros, de cómo se encarga de nosotros, de cuida de nosotros, nos protege, nos guarda, ¿verdad? Cómo Dios nos bendice. Y su fidelidad, hermanos, no depende de nosotros. Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. Tenemos que contarle a nuestros hijos de su amor, de su fidelidad. Tenemos que contarles del poder de Dios, de los milagros de Dios que ha hecho en nuestras vidas, en nuestros hogares. Decirle esto, Dios lo ha hecho. Es imposible, es algo bien grande, bien difícil, pero Dios lo hace. Tenemos que hablarles de las maravillas de Dios, de la grandeza de Dios, del cuidado, de la provisión. Tenemos que comer aquí en la mesa, tenemos un trabajo, tenemos salud. Dios nos provee, Dios es el que nos da todo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Amén. Tenemos que enseñarles, hermano, a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Tenemos que enseñarles, hermanos, las instrucciones. Tenemos que enseñarles los mandamientos de Dios. Dios es nuestro Padre, amén. Él nos da sus mandamientos. Él nos da, hermanos, sus consejos, su guía. Él nos manda también, hermanos, notificarlo a nuestros hijos. Versículo 5 dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual, ¿qué dice, hermanos, ahí? Mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Nosotros ahora, hermanos, como padres, tenemos la responsabilidad de notificarles, de enseñarles, de decirles, de instruirles a nuestros hijos. Los papás, fue su responsabilidad, fue su trabajo, como lo hayan hecho, ¿verdad? No estamos aquí para juzgar a nadie, pero ahora, hermanos, la responsabilidad es nuestra. La responsabilidad, hermanos, que Dios nos manda de notificarlo, dice el versículo 6, para que lo sepa la generación venidera. La generación, hermanos, que viene detrás de usted debe de saber que Dios es fiel, que Dios nos ama, que Dios nos cuida, que Dios está con nosotros. Ellos deben de saber. Y nosotros, hermanos, Dios nos manda que nosotros les digamos, les enseñemos. ¿Están aquí, hermanos?
Y luego dice la palabra de Dios, y los hijos que les nacerán. Nosotros, hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos para que ellos, hermanos, cuando tengan sus hijos, le enseñen también a sus hijos. Y luego también la palabra de Dios dice, y ellos, no sé, ya serían los nietos, los nietos también, cuando ellos se levanten, dice ahí en el versículo 4, contando la generación, perdón, el versículo 6 dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que le nacerán. Y cuando esos hijos que van a nacer se levanten, lo cuenten también a sus hijos. Si se fija, hermanos, el alcance que puede llegar a tener el que nosotros tomemos bien esa responsabilidad y entendamos y hagamos bien nuestro papel que Dios nos ha dado como padres, va a alcanzar nuestras generaciones, hermanos. Ellos, hermanos, todavía ni nacen, pero ya están dependiendo de nosotros. Todavía ni nacen. Dice la generación que van a nacer, se va a levantar y ellos también van a tener que contarle a sus hijos. Versículo 7 dice, a fin, y ahí está hablando de con el fin o con el propósito. Dice que pongan en Dios su confianza. Ese es el fin, hermanos, ese es el propósito. Que pongan en Dios su confianza. Que confíen en Dios. Que no confíen en sí mismos, ni se apoyen en sí mismos, sino que confíen en Dios, que se apoyen en su Dios, que pongan su esperanza en Dios, que caminen con Dios, que dependan de Dios y que sean fieles a Dios. Pero si no confían en Dios, ¿cómo caminan con Dios? Se están perdiendo nuestras generaciones por falta de responsabilidad de nosotros como padres. Vienen atrás nuestros hijos, hermanos, ¿verdad? Y ellos, ¿qué le pasó a Josué? ¿Qué pasó en esa generación? Dice la palabra de Dios en el libro de los Jueces, se levantó otra generación que no conocía a Dios. ¿Por qué, hermanos? No conocían a Dios y este pueblo es el pueblo de Dios, la familia de Dios. Viene la generación de ellos, hermanos, y no conocen a Dios. No conocen de su amor, de su poder, no conocen lo grande, las maravillas, no conocen su palabra, no conocen sus consejos. Sí conocen del mundo, sí conocen de los artistas, sí conocen de la moda, sí conocen de esto, del otro, de aquí y allá, pero no conocen la palabra de Dios, no conocen a Dios. Eso pasó. Y puede pasar otra vez, puede pasar con tu familia. Puede pasar con tus hijos. Eso dice en el libro de los Jueces, hermanos. Capítulo 2, versículo 10. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Se levantó después otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho. Como consecuencia de no conocer a Dios, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, pues no conocían su palabra. Tampoco sirvieron a Dios. Dejaron a Dios. Se fueron tras otros dioses. Se apartaron de Dios, provocaron a ir a Dios, dejaron a Dios. La mano de Dios estaba contra ellos. No les iba bien. Toda esa generación. Se corrompieron. ¿Quién falló ahí? ¿Quién falló ahí?
¿Por qué no conocían por qué no conocían estos hijos a su Dios? Si sus papás sí lo conocían. Yo creo que ya grandes dijeron, papá, ¿tú por qué no me dijiste? ¿Tú por qué no me enseñaste? Tú sabías. Y mira hoy mi familia, mira mis hijos, y mira cómo me ha ido. Tú me hubieras dicho. ¿Ven? Mis hijos se me corrompieron. Mis hijos, mira, no tienen temor de Dios. ¿Por qué no me dijiste? Yo me desvié, me aparté. Ahora mis hijos están peor que yo. Pero tú sí sabías. Sí, es una responsabilidad grande. Amén. Deuteronomio 6:1. Podemos echarle la culpa a que los tiempos han cambiado, que las cosas son diferentes. Podemos decir que, hermanos, la responsabilidad es de nosotros. Deuteronomio 6:1. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos de Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Hermanos, se necesita el temor de Dios. Se necesita amar a Dios. Y hermanos, se necesita también, aquí dice la palabra de Dios, ponerlo, sus palabras, ¿dónde? Versículo 5, 6. Estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Pero fíjese, ¿hasta cuándo? Ama a tu Dios. Amén. Pon estas palabras en tu corazón. Porque si tú no amas a Dios, si tú no agarras su palabra de Dios aquí en tu corazón, tú no le vas a enseñar a tus hijos. Y dice, y las repetirás a tus hijos. Dice, perdón. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, estarán como señales en tu mano, estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Aquí, hermanos, dice, mira, enséñale a tus hijos, a tu hijo y al hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Estos pues son las palabras que yo te mando hoy. Aquí están, hermanos. No las encubras. Pásalo a la próxima generación. Enséñales a poner su confianza en Dios. Enséñales a amar a Dios. Enséñales, hermanos, la palabra de Dios. Versículo 20. Dice, mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Entonces le dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón de Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa y Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto. Le vas a decir, mira, mi hijo,
Todo esto es Dios ha obrado, Dios ha manifestado. Aquí Dios nos dio salvación, Dios nos dio vida eterna, Dios nos hizo de su familia y le vas a enseñar todos los prodigios y le vas a hablar de las señales y de los milagros y le vas a decir, por eso hermano, nosotros debemos servir a Dios, por eso nosotros somos fieles a Dios, por eso nosotros debemos caminar en su palabra. Dios ha sido bueno con nosotros, Dios nos ha guardado, Dios ha hecho todo esto. Cuando tu hijo te pregunte, ¿y por qué nosotros no hacemos eso? Porque somos fieles a Dios, porque somos fieles a su palabra, a sus principios. Amén. Versículo 24. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos esos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien. ¿Qué dice, hermanos, ahí? Todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Queremos que nos vaya bien, amén. Amén. Aquí dice la palabra de Dios, para que te vaya bien todos los días de tu vida. Pero no más a ti, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Capítulo 8. ¿Qué le pasó a la generación de Josué? ¿Qué le pasó a la generación de Josué? ¿Vieron la tierra prometida? Dios les daba victoria por donde quiera que iban. Empezaron a disfrutar de viñas y olivares que no sembraron, casas que no edificaron. Empezaron a recibir tantas bendiciones de Dios. ¿Sabe qué les pasó? Se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios y de enseñarle a sus hijos de dónde venía todo. Capítulo 8, versículo 1. A ver, permítanme, hermanos. Versículo 11, 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos y decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edificas buenas casas en que habites. Versículo 14. Y se orgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Les pasó a ellos. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Capítulo 11, versículo 26. He aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Dios, hermanos, Él no nos maldice. Él quiere la bendición. Pero ¿sabe qué? Él la pone ahí. Aquí está la bendición. ¿Tú la quieres? Tú escoge. Dios no va a tomar decisiones por ti. Mira, aquí está la bendición. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Pero nosotros escogemos la maldición. Pues ¿cómo nos va a ir bien? Dice la palabra de Dios, yo pongo aquí, hoy, delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeren los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo prescribo hoy, y la maldición si no oyeren los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartares del camino que yo os ordeno. Dios lo pone ahí, pero uno es el que decide, hermanos. Uno es el que escoge por cuál camino ir, obedecer, no obedecer, ¿verdad? Las decisiones de nosotros van a traer consecuencias y van a afectar ¿a quién? A nuestros hijos. ¿Amén? No nomás nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Capítulo 12, versículo 28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti
y a tus hijos después de ti. ¿Qué dice ahí, hermanos? Para siempre. Para que te vaya bien a ti, a tus hijos después de ti, para siempre. Salmo 78. Vamos a regresar ahí, hermanos. Versículo 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con su Dios. Esa es la generación de Josué. Una generación contumaz, rebelde, que no dispuso su corazón a Dios ni le fue fiel. ¿Qué pasó con sus hijos? No conocían a Dios, se apartaron, se desviaron, se rebelaron, se corrompieron. ¿De quién era la responsabilidad? Pues de los padres. Versículo 9. Fíjese lo que pasó con los hijos. Y este nomás es un ejemplo. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto y dice, fíjese, los hijos no quisieron andar en su ley, les dieron la espalda, se olvidaron de sus obras. Pero porque los padres, hermanos, fueron rebeldes, contumaz, no dispusieron su corazón, ni fueron fieles a Dios. Amén. Aquí vemos un ejemplo, los hijos pagando. ¿Por qué no disponemos nuestro corazón para Dios? ¿Por qué no tomamos esto en serio? ¿Por qué no tomamos esa responsabilidad que Dios nos ha dado y hacemos nuestro trabajo que nos ha dado Dios? De pasar la palabra a nuestros hijos, de que ellos tengan el temor a Dios, de que ellos pongan su confianza en Dios. Pero para eso necesitamos nosotros disponer nuestro corazón, ser fieles a Dios y andar en sus mandamientos. Amén. No esperemos que ellos lo hagan si nosotros no lo hacemos. Amén. Número 1, disponga su corazón. Número 2, sea fiel a su Dios. Y número 3, agarre la palabra de Dios y pásela. Pásela, hermanos, a las generaciones que vienen detrás de usted. Es importante. ¿Amén? ¿Cuál es el fin? Que ellos aprendan a confiar en Dios. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, por el mensaje. Te pido que llegue a nuestros corazones. Gracias por hablarnos. Te pido, Señor, que como Padre, Señor, nos ayude a meditar, a examinarnos, a reflexionar, a no ser necios, a no ser rebeldes a sus palabras, su dirección, más que con humildad recibir su consejo, su reprensión, su exhortación, Señor. Su palabra dice que nos va a ir bien para siempre. Le pido por favor que bendiga este llamado. El Señor habló a su corazón. Usted entiende que tiene una responsabilidad con sus hijos. ¿Por qué no toma una decisión? Tomar la palabra
y transmitirla, pasarla a sus futuras generaciones. De disponer su corazón para Dios, de determinarse a ser fiel a su Dios. Su decisión. Dios pone la bendición ahí y uno es el que escoge. Padre Celestial, gracias por la palabra, gracias por la enseñanza. Te pido que llegue a nuestros corazones y, Señor, que no regrese vacía. Gracias por poder servir a usted, por poder servir a la iglesia. Y si alguien no conoce a Cristo como su Salvador, hoy es el día de la salvación. Ahí en su casa, donde usted está, pídale a Dios con todo su corazón que le perdone sus pecados, que le salve, que venga a su corazón y sea el Señor de su vida. Él es nuestro Salvador, Él es el que se sacrificó y se dio por nosotros. Y así como nos ha salvado, Él, en su amor, Él quiere que nadie se pierda, que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. Por favor, obra en este llamado, y si alguien no le conoce, que en este día pueda poner su fe en usted, Señor. Pido por favor bendición para su pueblo una vez más. Gracias por este medio llegar a muchos hogares, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga. Buenas tardes.